noches, bienvenidos a Bravo News, el noticiero central de Bravo TV, con todo lo que tenés que saber para terminar el día, como siempre, con mi compañera Lore Toso. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo va, Javi? Muy bien. Buenas tardes. Y vamos a empezar contándoles lo que va a ser uno de los temas centrales de este Bravo News. Tiene que ver con datos acerca de la educación, una crisis que parece no tener fin. Cuando uno analiza que la mitad de los chicos no logra terminar el colegio secundario y que solo 1 de cada 6 logra comprender textos, estamos hablando de un problema que hay que empezar a resolver de alguna manera. Y a esto vamos a sumarle que mañana se reúne el Consejo Federal de Educación. Baradel se opone a que los chicos de la primaria tengan 1 hora más. ¿Qué puede pasar mañana? Te lo contamos en un ratito. Por supuesto, también una noticia de último momento. El Senado de la Nación acaba de darle media sanción, en realidad, de aprobar el proyecto presentado por el Frente de Todos con algunos aliados para dar una reforma al Consejo de la Magistratura. Algo que tenía que suceder en las dos cámaras antes del 15 de abril. Quiere decir que la semana que viene estaremos viendo qué pasa en diputados, pero eso en un ratito te lo contamos. Y además vamos a estar hablando de economía, del bolsillo, de precios y de los 4 programas que ya lanzó el gobierno nacional y que tienen que ver con precios cuidados, con productos frescos, con los productos en los comercios de cercanía. Todo esto para que tengan los detalles de lo que puede pasar en las próximas semanas de cara además a la amenaza de las organizaciones piqueteras de un nuevo acampe el 13 de abril. Antes habrá reunión con el ministro Zabaleta. Un último tema que te adelantamos y vamos a estar tratando tiene que ver con la situación del gas. ¿Habrá gas durante el invierno? ¿Podremos estar calefaccionados como queremos? Alberto Fernández se reunió con su par boliviano Luis Arce e hicieron un acuerdo para garantizar la provisión por parte de Bolivia. ¿Será suficiente? También te lo contamos en un rato. Nos vamos a meter en el primero de los temas. Es una situación compleja porque una avioneta que trasladaba desde el Calafate a Puerto Madryn a 3 empresarios brasileros desapareció. Y hay una búsqueda muy intensa para saber efectivamente dónde se encuentra, ¿no? Freddy Bergnole es piloto de avión y es con quien vamos a hablar para preguntarle detalles y datos. Jefe del Aeroclub, tengo entendido que del Calafate. Freddy, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Lorena y Javier Borelli. ¿Qué tal? Sí, buenas noches, sí, acá de Calafate. Bien. Freddy, bueno, primero consultarte qué es lo que se sabe a última hora de aquí, ya que, digamos, la aeronave salió del Calafate, y cuáles son las esperanzas, habiendo transcurrido ya este tiempo, que no se tienen datos sobre la aeronave. Sí, salieron 3 aeronaves juntas, porque andaban 3 aeronaves juntas ayer en la mañana con destino a Trelew. La situación meteorológica en Trelew no era muy buena. De Caleta Olivia hacia arriba se complicaba mucho. Sí. En un momento, charlando ahí en la plataforma y mirando las pantallas de las computadoras, bueno, dijeron, bueno, podemos ir hasta Puerto Deseado. Bueno, que quedó convencido de que iban al final a optar por ir a la alternativa que era Puerto Deseado. Sí. Pero después, por algún motivo, en pleno vuelo, se han comunicado entre ellos y decidieron hacer el plan de vuelo original, que era Trelew. Y bueno, nos enteramos tipo 3:30 de la tarde que uno de los aviones no había arribado a Trelew, y bueno, ahí ya nos empezamos a preocupar demasiado. Y al momento la búsqueda fue suspendida cerca del mediodía por las condiciones climáticas muy adversas en la se puede volar, nada. Claro, claro. Justamente eso le iba a preguntar, ¿no? Si las condiciones climáticas pudieron haber sido el factor por el cual desaparece esta aeronave y por el cual no se sabe nada sobre ellos, y además no se pudo mantener algún tipo de comunicación, ¿no? Digo, algún pedido de auxilio, alguna comunicación última con las otras 2 aeronaves. No, nada. La última comunicación que tuvo fue con el control de Comodoro Rivadavia, que le dio la posición, que no sé si habrá sido vertical a Comodoro o en el lateral, pero estaba pasando a Comodoro. Después de ahí lo volvieron a llamar, no respondió nunca. Las otras aeronaves tampoco, también intentaron comunicarse, no respondió. Se perdió todo contacto a partir de esa última indicación que le dio a Comodoro. Y ahí le hago una pregunta a Freddy, que usted conoce mucho aeronaves, nosotros por supuesto no tenemos la referencia. Por el tipo de aeronave que era, ¿tiene capacidad para realizar aterrizaje de emergencia en cualquier lugar? ¿Tiene que ser una superficie muy amplia, alguna ruta? Digo, ¿qué es lo que tendría que haber realizado? No, generalmente todo avión puede ser, desde el más chiquito hasta el más grande, en una emergencia se lo puede colocar en tierra. Mucho más fácil a un avión chico porque es más maniobrable
y es más fácil colocarlo en tierra y en menos espacio de terreno. Ujú. La hipótesis que se está manejando, eso tendrá que verlo después si es que Claro. termina en fatalidad, que es la Junta Investigadora, Sí. pero la Claro. hipótesis que se maneja por las condiciones es que estuvo volando en condiciones de formación de hielo severa, Sí. cosa que es muy complicada. Los aviones no tienen los elementos para romper el hielo que se va formando en los bordes de ataque y sobre las alas, que Claro. le deforma todo el ala y le mete peso encima y, No la puede y maniobrar. Claro. termina precipitándose. Agregado a eso que la poca costumbre de volar en hielo o ninguna, Claro. Claro. puede haber producido alguna confusión y terminar lamentablemente precipitándose a tierra. Por supuesto que todos deseamos que el final sea feliz, pero ustedes dicen y tienen el conocimiento que las posibilidades están dadas para que todo apunte a esa hipótesis. Llegado el caso de que esta hipótesis, que es la más terrible, se termine confirmando, ¿cómo se hacen las pericias posteriores? ¿Cómo se puede saber? ¿Todos los aviones tienen caja negra o algunos? Porque nosotros acostumbrados a las grandes tragedias siempre pensamos en encontrar la caja negra. Digo, en este caso, ¿cómo se hace para determinar qué fue lo que pasó en las últimas instancias de un avión que pueda haberse precipitado? Pero no, los únicos que tienen caja negra son generalmente los aviones de línea y aviones de transporte de carga, pero de ahí para abajo es muy raro. En este caso los aviones chicos no tienen caja negra, todo depende de la investigación que pueda armar la Junta Investigadora de Accidentes, que puede llegar, si ocurre lo peor, que bueno, ya pasadas tantas horas y con el problema para ubicarlos, uno cada vez está pensando en lo peor, cada vez piensa más. La Junta Investigadora tiene sus métodos, que los desconozco, para tratar de llegar a un veredicto, digamos, es lo más exacto posible de lo que le puede haber pasado. Freddy. Además, el avión todos los aviones tienen una baliza que se llama ELT, que es una baliza que cuando impactamos, cualquier avión chico se impacta, la baliza se acciona. Tiene una alerta. Claro, de 24 horas que le va pasando información al radar más próximo. Bien. Entonces cuando uno busca, va directamente a esa señal. Claro. En este caso, No pasó. hoy consulté el aeropuerto de Calafate porque tenía unas dudas y me dijeron que en el plan de vuelo, en la parte que pregunta si tiene baliza ELT, habían puesto que no la tenía. Que no tenía. Claro. Entonces, qué difícil. Freddy, se hace muy difícil. por protocolo habitual, vos nos contaste que hoy al mediodía se suspendió. ¿Está previsto que se reanuden en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan? Sí. ¿Qué es lo que saben? Sí, en cuanto haya luz diurna, ahora luz diurna, y si las condiciones lo permiten, de vuelta, porque se está buscando esta vez es por aire, mar y tierra, porque aparentemente había agarrado rumbo 030 y rumbo 030 es a mar abierto, entonces por eso cada vez menos expectativa. Claro. La última, que hubiera salido a mar abierto y hubiera reaccionado ante una emergencia y hubiera alcanzado a volver al territorio para ponerlo aunque sea en la costa, pero es medio complicado y con el pasar de las horas... Pero además ya deberían haberse comunicado de alguna manera, ¿no, Freddy? Le queremos agradecer, sabemos que además están en plena búsqueda y es un trabajo muy arduo y también con todas las vicisitudes que implica el tema climático, el hecho de tener una hipótesis tan terrible, así que le agradecemos este rato de conversación con nosotros aquí en Bravo News. Le mandamos un abrazo. Muy bien. Seguimos en Bravo News con lo que habíamos dicho, el tema del día. Esta crisis educativa, una materia pendiente, sin lugar a dudas, no solo de este gobierno, porque de hecho los datos de los que vamos a hablar surgen de las pruebas Aprender del año 2019, Lore. Estaba pensando, a propósito de deudas pendientes, que uno escucha una frase que seguramente ustedes también la han escuchado, que para lograr poner en el lugar que debiera estar la educación en la Argentina hacen falta 50 años. Y uno tiene la sensación de que hace casi 40, que se están por cumplir de democracia, que decimos que faltan 50 años para poner la educación en valor. La última vez que hubo una
movida, por decirlo de alguna manera, más contundente de todas las partes fue el Congreso Pedagógico Nacional del Gobierno de Alfonsín. De ahí para aquí hubo solamente cambios de currícula y modalidades distintas para la aprobación de los chicos. El resultado es el que les vamos a mostrar ahora. Bueno, preparamos estas placas para compartir con ustedes, para darles una idea gráfica de qué es lo que sucede. A ver, acá hay 100 alumnos, ¿no? Estandarizados, no sé si alcanza a ver bien, pero acá hay 100 personas. Sí. Ahora vamos a pintar la cantidad de los chicos que terminan la escuela la secundaria, o sea, en sus 12 años educativos. Este es el comienzo de la primaria, son los 100 que empiezan la primaria, ¿no? Así empiezan, ¿no? Va el recorrido. 12 años después uno esperaría que estos chicos se estén graduando. Bueno, si pasamos de placa vamos a ver cuántos de todos estos son los que terminan aprobando. Más o menos la mitad, ¿sí? Más o menos la mitad son los que, la mitad está aquí, ¿sí? 4 personas más son los que terminan la secundaria. En tiempo previsto, ¿no? Digo, en estos 12 años. Podemos tener algunos que tarden un tiempo más y demás, pero también son una porción muy pequeña. Sí, acá hay muchos que son repetidores, digamos, ¿no? O que por algún motivo tuvieron que interrumpir su presencia hasta la secundaria. Ahora, de estos, veamos ahora cuántos son los que alcanzan un nivel satisfactorio en las dos materias troncales más importantes, lengua y matemática. Sí, aprender a leer y escribir, saber sumar, restar, multiplicar y dividir. 16. 16 de los 54 que terminan son los que alcanzan ese nivel aceptable. Un nivel aceptable, no estamos hablando de que son chicos brillantes, ¿no? Que terminado el secundario son capaces a lo mejor de escribir una novela, un cuento y demás. El nivel básico de estos chicos es comprensión de texto, poder explicar alguna que otra cosa, sumar, restar, dividir y multiplicar. Hasta ahí llegamos. Sí, esos son, digamos, los contenidos básicos que tienen que darse en la escuela. Estamos hablando siempre escuela obligatoria. Recordemos que en la Argentina, primaria y secundaria son obligatorios. Entonces, estamos en esta situación. 1 de cada 6 chicos, para ponerlo de otra manera, 16% es más o menos 1 de cada 6 chicos, no alcanzan ese nivel en los 12 años previstos. Habrá que ver ahora, ¿no? Decíamos, estos son datos oficiales, una información de todas maneras elaborada por el Observatorio Argentino por la Educación, una asociación civil hecha con la idea justamente de fomentar políticas públicas para el mejoramiento de la educación. Bueno, habrá que ver qué se hace, porque lo que decían también es que por la pandemia que hubo estos 2 años, donde hasta hace poco, incluso el ministro de Educación había dicho que había alrededor de 1 millón de chicos que no habían regresado a la escuela. Se espera que esto sea todavía peor. Bueno, vamos a, en un ratito, contarles algo que de alguna manera se suma a esto y tiene que ver con lo que les decíamos en el inicio del programa. Mañana se reúne el Consejo Federal de Educación. Allí se deben resolver las cosas troncales de la educación en la Argentina. Bueno, el debate, ¿saben dónde está ahora? En si va a haber o no una hora más en la escuela primaria, no en estos temas. En un ratito lo contamos con más detalles. ¿Nos vamos al móvil? Vamos al móvil. Sí, vamos. Por otro tema también muy importante para todos, que tiene que ver con un nuevo aumento. Sí, fuerte, por cierto. Está Paulina ahí haciendo un relevamiento para saber cómo está la gente con el tema de otro aumento más en la ciudad. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en la estación Constitución para comentarles que después de la 4ª semana de abril, es decir, después de Semana Santa, se viene un fuerte aumento en lo que es el rubro de los taxistas, un 30%. Y vamos a hablar con Adrián, que es taxista hace... ¿Cuántos años sos taxista? Hace muchísimo. Hace 33 años. Wow. 33 años. Adrián, recién me estabas comentando que antes de la pandemia había 40.000 taxistas y ahora 10.000. Solo 10.000, sí. Algunos se fueron a las aplicaciones, otros fallecieron. Acá varios muchachos de la parada también fallecieron a raíz del virus, ¿no? Y bueno, es lo que quedó. Ahora, Adrián, ¿cuándo va a ser este aumento del 30%? ¿Se sabe algún día con exactitud? Todavía no se sabe. Va a ser la semana que viene, dentro de 10 días más o menos. Pero es algo que estábamos esperando porque la tarifa del taxi está muy barata. Está muy barata. Un ejemplo, de acá de Constitución al Bingo de Avellaneda vale 300 pesos. Es barato. 300 pesos no te compras una gaseosa y nada, ¿no? A lo que están las cosas, el valor. Estos aumentos se dan 2 veces por año. Este es el primero que va a tener este año, quizás otro vaya, pero es justo porque todo sube, ¿no? Y hace mucho que estamos con esta tarifa. Adrián, ya estás en comunicación con Lorena y Javier, que son nuestros conductores que te están escuchando.
Sí, ¿alguna pregunta? Sí, Adrián, ¿cómo estás? Un gusto poder conversar. A ver, lo primero que te quería preguntar es cómo sentís vos que cambió, más allá de que por supuesto son menos, ¿cómo se siente este cambio que hay a partir de las aplicaciones? Recordamos un momento de un conflicto muy grande, ¿sí? En el cual se detectaba, digamos, los choferes de las aplicaciones, había habido mucha atención y muchos reclamos también al gobierno. ¿En qué situación están hoy? Hoy, o sea, ya se integró a la sociedad las aplicaciones, ¿no? Claro. Algunas cobran más, otras menos, pero el problema que había, el conflicto, las agresiones que incluso había de taxistas que generaban, ¿no? Que nos estaban sacando de trabajo, esto ahora está tranquilo, ¿no? Bien. Ahora es normal, acá estamos esperando el tren de Mar del Plata, espera toda esta fila, es Uber y acá taxi, o sea, conviviendo, Bien. tratando de trabajar todos, ¿no? Claro. Ahora, en esto que vos contabas acerca de la menor cantidad, digo, es un 25% de los taxis que había antes de la pandemia. Y esto se siente en las calles. Muchos trabajadores, muchas personas que por ahí por una urgencia Seguro. o lo que fuere, en lugar de ir en el transporte, en el colectivo o en el tren, eligen ir en un taxi. Les cuesta muchísimo conseguir taxis. ¿Cuánto cuesta hoy mantener un taxi? Digo, esa es, me parece, la proporción también que ha hecho que muchos se hayan ido o a aplicaciones o hayan dejado directamente el trabajo. Claro, sí, sí. Hay muchos autos que pararon durante la pandemia ahora para poder, están parados porque no se podía trabajar, no se podía mantener los choferes en blanco. Claro. Muchos pararon los coches y ahora tienen que pagar todo, o sea, todo el tiempo que estuvieron parados, todo este año, 2 años de pandemia, tienen que ponerse al día si quieren poner a trabajar cosas, poner choferes en blanco, todo, y realmente no hay una posibilidad de decir, bueno, empiecen a trabajar, después pagan, no tienen que ponerse al día para empezar a trabajar, ¿no? Y por eso la gente espera, sí, 20 minutos, media hora, esperan taxi porque no hay. Más a altas horas de la noche, menos todavía, ¿no? Hay menos. No, por además, eso se vuelcan a las aplicaciones también. Hay un fenómeno que vos contabas y que uno en la calle lo ha escuchado mucho, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es que hoy estaba resultando más barato muchas veces ir en taxi que a través de las aplicaciones. Entiendo que, por supuesto, lo que vos decís, igual la bajada de bandera o lo que cobran ustedes no les alcanzaba, pero se estaba generando un diferencial que me parecía que hacía que algunos empezaran a volver al taxi. ¿Eso también lo sentís? Sí. Lo siento y lo comenta la gente, ¿no? Que como todo negocio, ¿no? Uno cuando empieza un negocio primero tiene que captar los clientes y después va subiendo las tarifas, ¿no? Claro. La tarifa de uno, la bajada de bandera va a ser de 144 y la nocturna 174, ¿puede ser? No, con los aumentos. no estoy a tanto, el 30% va a ser. 30%. Sí. 30%. Es decir, que vos decías recién, bueno, ese viaje de 300 pesos va a pasar a costar 390, casi 400, digamos, ¿no? Como para tener un parámetro de lo que puede llegar a aumentar un viaje estándar, como vos contabas recién. Sí. Perdón, digo, ¿y cómo es para ustedes? Digo, porque ¿cuánto les queda a ustedes de esos? 390, 400. ¿Cuánto te queda a vos limpio de lo que tenés que pagar? Y mire, los alquileres están altos, o sea, los alquileres están altos y al subir la tarifa a los choferes aumentan el alquiler también, nos aumentan. Claro. Así que Los costos fijos del auto, del mes a mes, ¿no? La patente, el seguro. más al que es dueño le sube todas las cosas, ¿no? Pero hay un 70% de lo que es taxista, somos todos choferes. Yo soy chofer también hace 33 años. Claro. Y nos aumenta, cada vez que aumentan los alquileres. Así que ahí está. Claro, Adrián, ahí aprovecho que vos Sí. trajiste un tema que es muy claro, a veces lo he conversado con algunos choferes de taxi, digo, cambia mucho la ecuación si vos sos el dueño del taxi o si tenés que alquilarlo. El que lo alquila, a lo que produce en el día le tiene que bajar un monto muy importante de ese alquiler. ¿Vos cuántas horas más o menos estás haciendo ahora para poder sacar algo parecido quizás a lo que sacabas antes? 12, 13 horas por día. Wow. 12, 13 horas. Hay que tener esa conducta de hacer 12, 13 horas por Un día. montón. Sí. Muchísimo. Sí, Es muchísimo. lo de siempre. Claro. Y no volvés a tu casa en esas 12, 13 horas, te quedás arriba del auto trabajando sostenidamente, o sea que te vas. Bueno, uno maneja, Sí. eso lo maneja uno, depende de dónde viva. Claro. Si uno vive en capital puede hacer esas cosas, salir, trabajar las mejores horas, pero la gente que vive en provincia, bueno, ya viene, ya se tiene que quedar todo el día y
y es distinto. Sí, eso lo maneja cada chofer, ¿no? Bueno, Adrián, Sí. te agradecemos mucho por la comunicación, por supuesto. Deseamos que las condiciones de vida de todos y en especial las condiciones para los taxistas también se acomoden a vivir un poquito mejor en esta situación. Y bueno, y también el reconocimiento porque ustedes también fueron esenciales durante la pandemia y bueno, han puesto el cuerpo mucho en un momento difícil. Siempre fueron esenciales los taxis, ¿no? Que no necesitó de urgencia sacar la mano y tenés un taxi ahí. Es una cosa que estamos muy castigados y tiende a desaparecer, ¿no? Si no estamos. Hay gente que ha perseverado a pesar de todas las trabas y hoy siguen trabajando y dando a trabajar también los dueños, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, Muchísimas gracias, Paulina. Gracias, Bueno, Paulina voy también. a trabajar. A Dejamos trabajar, Adrián. Claro. Gracias, chicos. Gracias. Chao. Bueno, vamos a volver a otro de los temas que veníamos desarrollando y recién lo anticipábamos, ¿no? La postura de Roberto Baradel, el titular de Subteva, que a propósito también, entre paréntesis, dentro de poco tiene elecciones en su gremio y habrá que ver si refrenda o no esa continuidad en contra de la ampliación de la cantidad de tiempo que los chicos van a estar en el colegio a partir de la decisión del Gobierno Nacional o del Ministerio de Educación de la Nación. 1 hora más. Baradel dice no. ¿Qué puede pasar con esto, no? ¿Cómo se puede resolver de cara a lo que decidan los ministros de Educación mañana, Javi? Claro, Baradel junto con Sonia Aleso de Cetera plantearon que en estas condiciones ellos creían que no estaban dadas, digamos, la situación como para extenderse esta hora, sin aclarar todavía, aunque en realidad el Ministerio de Educación de la Nación dijo que ellos tenían los recursos como para pagar esa hora. Exacto. Baradel dijo que eso no estaba claro y que tampoco entendía, no tenía el argumento pedagógico para hacer esta incursión. Bueno, el ministro Jaime Persic ha dicho, los recursos están, son, entiendo, 18.000 millones de pesos que van a ser destinados a pagarles esas horas que son horas extras que va a estar trabajando el cuerpo docente de todo el país en aquellas provincias que adhieran. Y además, lo que explica el Ministerio de Educación de la Nación tiene que ver con... Durante 2 años en pandemia, y esto lo contábamos, recién lo contaba Javi, con estos cuadros que tienen que ver con la pérdida de capacidad de concentración, de atención, de comprensión, etcétera. Los chicos, bueno, se perdió mucho en pandemia. Hay que empezar a recuperar. Y esto va a implicar una cantidad de horas anuales que les permitirán a los chicos tener más contenidos. Esa es la explicación. Sí, lo curioso, y digamos, y ahí también para poner el contrapunto, es que las clases empezaron hace un mes o menos de un mes. En algunos casos. En algunos casos. El 21 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, en Mendoza y en alguna otra provincia, y el resto el 2 de marzo. Bueno, y a poco de haber arrancado, se pone se promueve esta medida que realmente va a llegar un problema logístico muy grande. Estamos hablando de 1 hora más de clase, la superposición con distintos turnos, la organización y entender también cómo meter esto dentro del programa. Los maestros que tienen muchas veces más de un cargo, con lo cual... 1 hora más, 1 hora menos, si te tenés que trasladar a otra escuela. Digo, es realmente una situación complicada que creo que yo ameritaba, por lo que es la educación y el tema que tenemos, un poquito más de planificación. Eso es un punto a favor de lo que plantea Baradel. Ahora, lo primero que habrá que hacer, y entiendo que esto es lo que se planteará mañana en el Consejo Federal de Educación, es poner sobre la mesa la idea, debatirla entre los titulares de cada uno de los ministerios de educación de las distintas provincias y a partir de ahí ver ¿cuál es la posibilidad que cada distrito tiene de llevar adelante la aplicación? Ya conocimos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha manifestado su posición contraria, con algunos argumentos que vienen de la mano de el 60% de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires tiene jornada completa, con lo cual no entraría dentro de lo propuesto por el Ministerio de Educación de la Nación. Y además, 6º y 7º grado en la ciudad ya tienen 1 hora más. Con lo cual la ciudad va a ir mañana a ese consejo diciendo nosotros no vamos a adherir porque ya tenemos este contexto de educación para la ciudad de Buenos Aires. Veremos cómo sigue todo eso, pero ahora cambiamos de tema. Nos quedamos también en la ciudad de Buenos Aires, a propósito de lo último que decía Lore, porque, a ver, una de las noticias de último momento que tienen que ver con esta situación, digamos, de agravios hacia la vicepresidenta de la Nación,
Bueno, dos cosas pasaron en el día de la fecha. La primera es que se entregó o presentó un escrito, más bien, y no quedó detenida, la presunta, la persona que aparentemente habría encargado los afiches. Decimos así incluso porque ella no dijo, sí, yo los presenté. No lo dijo así. Sí presentó un escrito, estamos hablando de una vecina de 61 años, del barrio de Recoleta, podríamos decir una vecina además de la propia vicepresidenta de la Nación, vive muy cerca, y en ese escrito da algunas explicaciones que no terminan de conformar el asunto, sin hacerse del todo responsable de la situación, sin decir fui yo. No, de hecho lo que dice es, vi por noticias en los medios que se está hablando de mi persona, estamos hablando de Nilda Lilian Melem, de 61 años, una persona que en redes sociales había contado que hace 2 años su marido había fallecido por producto del COVID y había de alguna manera responsabilizado en su publicación en las redes sociales a el gobierno de la nación. Pero, digo, de ahí a encargar los afiches hay un paso. Y de ahí también, que habrá que ver, a que esto constituye un delito que amerita que vaya presa o bueno, otro paso más. Totalmente. Por ahora es eso, ¿no? La presentación de ese escrito y una investigación sobre esta vecina, sobre esta mujer de 61 años del barrio de Recoleta. Así es. Hablamos de pandemia y hablamos de, parece mucho que no hablamos de pandemia y de cuestiones que vienen en el boletín oficial, aparecen novedades y en este caso la reducción, casi diríamos la desaparición, porque son apenas un par de puntos de los requisitos para el ingreso tanto de argentinos como de extranjeros desde el exterior a nuestro país. Así es, habíamos hablado el otro día que se habían habilitado todas las entradas al país y habían anunciado algo que hoy se oficializa, que es esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquellas personas que quieran venir al país, salvo que seas ucraniano, en cuyo caso estás abierto porque ha sido una política de Estado para ayudar, digamos, o para solidarizarse con el país invadido por Rusia? Pero lo que hay que hacer, en primer lugar, es llenar una declaración jurada 48 horas antes de venir diciendo que, por supuesto, no tenés COVID y tenés dadas las vacunas correspondientes. En el caso de los argentinos, solamente eso. En el caso de los extranjeros, tienen que agregar además el seguro COVID, que te lo pide cualquier país del mundo. A donde vos vayas, si vas a viajar, una vez que necesitas ingresar a ese país, te van a decir, usted tiene que venir con un seguro COVID. ¿Qué implica ese seguro COVID? Es como vieron las tarjetas esas de salud que uno compraba cuando se iba de viaje por cualquier incidente. Bueno, pero en este caso, para cubrir la eventualidad de que uno tenga que ser internado o tratado por COVID en un país que no es el propio. Así que para los extranjeros el seguro, para los argentinos solo la declaración jurada. Seguimos de nuevo entonces en temas de importancia política. Recién era más sanitario, pero ahora es una decisión que pasa por el Poder Legislativo. Y tiene que ver con esto que adelantamos a último momento. El Senado estuvo debatiendo durante el día de hoy la reforma, un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, un proyecto impulsado por el oficialismo, con algunas alianzas. De hecho, un proyecto que tuvo que ser modificado para ser aprobado. Tal cual. Pero que se aprobó hoy. Se aprobó hoy. Esta es una novedad de esta tarde, ¿no? Digo, después de una sesión especial que fue convocada por el oficialismo con el apoyo del exgobernador y hoy senador Beretilnec, que tenía un proyecto distinto que incluía o incorporaba a la Corte Suprema dentro del contexto del nuevo Consejo de la Magistratura y que finalmente da un paso atrás y adhiere a lo que propone el oficialismo. Ese es el proyecto que sale con 37 votos positivos en la tarde de hoy y que se espera sea tratado próximamente y rápidamente en la Cámara de Diputados. ¿Se llegará a tiempo para el 15? Es una buena pregunta para hacerse, ¿no? Sí, hay que ver. Beretilnec lo que sí logró imponer era una de las partes de lo que era su dictamen que había firmado en Soledad, que es que cuando se elija, recordemos, el Consejo de la Magistratura es el órgano que designa a los jueces. Un órgano además que viene bastante frenado por las disputas entre oficialismo y oposición. Bueno, lo que él dice es cuando se vayan a elegir jueces del interior del país, que las personas que opinen, o por lo menos que se los aconseje, jueces de las regiones, de las distintas regiones. Entonces proponía generar algunas especies de órganos colegiados por 4 regiones en el país, que cuando hubiera que nombrar jueces fueran consultados para que no sea una decisión, digamos, unitaria. Si exactamente. O sea que una parte de lo que propone Beretilnec fue aceptado y está dentro de ese proyecto, otra parte quedó afuera. Veremos lo que pasa en la Cámara de Diputados la semana próxima, si se logra o no aprobar antes del 15, que es el tiempo límite. Pausa tenemos que hacer ahora. Vamos a una pausa. Qué rápido va esto, por favor. Bueno, quédense ahí, porque ya venimos.
Soquetito se llama. ¿Soquetito? Soquetito. Pero además escrito soque. Mirá. Qué bicho raro. Sí. ¿Y eso qué es? ¿Lechuza? Lechuza del campanario. Toda mi vida. No, pero Soque es un genio. Mira. Y vive en el departamento. Ellos viven en un departamento en Retiro, que tiene un balcón, un pedazo cerrado. Tierra Indomable, la superproducción italiana rodada pica en la nariz, Argentina, ¿qué es? que hizo hablar a toda Europa. No, Merca no, boludo. Es buena. Es buena esa. Yo que soy... Por fortuna no nos robaron nada de valor. Sí, pero que es Dale, ya. El El derecho. Gracias. Acá. ¿Cómo se llama? Bueno, yo hago todo. Vos me decís, yo ¿Cuál es el hago. codo? Cuando me dijiste el codo de nuevo, ¿qué otro codo? Fuimos. Duermen al sol de la Toscana y se despiertan en la incipiente Argentina. Tierra Indomable, de lunes a viernes a las 18 por Bravo TV, el canal de la gente. Rosario Tijeras, la narconovela que mantiene en vilo a todo el mundo. Tranquila, mi amor, que vas a estar bien. Manos, unas tijeras. Cuando el crimen se vuelve una pasión, todo termina en un baño de sangre. Rosario Tijeras, de lunes a viernes a las 21 por Bravo TV, el canal de la gente. Nuevo bloque de Bravo News y vamos a comenzar a desarrollar uno de los temas centrales seguro para tu bolsillo. Vos que nos estás viendo decís, bueno, ¿en qué consisten estos 4 planes que lanzó el gobierno para que de alguna manera se logre amainar un poquito el tema de la inflación? ¿Qué son estos planes? Vamos a empezar a desarrollarlos, Javi, ¿te parece? Dale, por supuesto. El primero es el más conocido, el más popular, ese Precios Cuidados. Precios Cuidados, 1.700 productos, suena muy importante. Van a estar fundamentalmente en super e hipermercados, ¿sí? Las grandes cadenas. Eso permite, de alguna manera, que sea federal. Ellos hablan de más de 1.000 puntos de venta, 1.000 bocas de expendio. Y ahí van a tener almacén, limpieza, perfumería, cuidado, higiene personal, artículos para bebé, etcétera. Desde el 7 de abril al 7 de julio. 1.700 productos, dijiste. 1.700. Es decir, que se amplió un poquitito. Se amplió bastante. Sí. Bastante. Y están, un detalle más. Están todos los precios colgados en la página web argentina.gov.ar/precios cuidados. Es una buena página para que revisen cualquier cosa que necesiten de planes o proyectos del gobierno. Vamos al segundo. El segundo es el de cortes cuidados, el de cortes de carne. 7 cortes de carne con precios que verdaderamente están muy bien. Para decirles algo, el asado 680 pesos. Gran precio. Muy bueno. Si conseguís un buen asado por 6.80, acá nosotros estamos esperando que nos invites al asadito, un fin de semana. Vamos, le hacemos romana. Sí, obvio. No tenés que pagar todo No, vos. ponemos un dinero nosotros, pero si vos lo conseguís, vamos. Vacío 815, matambre 810, falda 450, tapa de asado 6.80, nalga 8.60 y paleta 6.99. Así que
¿Eso era la nalga? La nalga. Ah, ¿No? Pensé que me Pero iba a mostrar ¿cuánto cada la una de nalga? las... ¿Cuánto la nalga? Muy barato. La nalga. Voy a tener que subirla. 8.59. Pensé que me iba a hacer cada una de las partes de, los cortes cuidados. No. Pero bueno, son 7 cortes a muy buen precio. Vos tenías falda. Falda, yo tenía falda, pero ahora cambiamos por un short. Pero bueno, falda podría haber sido. La falda, qué rica es, ¿eh? ¿Qué rica la falda así de asadita? Me encanta. ¿Vamos al tercero? Vamos. 3. 3. Estamos hablando de los comercios de proximidad. Bueno, Sí. este es uno de los más importantes. En especial, les contamos en el día de ayer cómo aumentaron los precios 20%, por lo menos en el conurbano, decíamos, de que empezó el año, en los negocios de proximidad. Bueno, para esos negocios se diseñó este programa de 60 productos, muchos menos, pero que tienen una distribución interesante porque van a estar los supermercados chinos, conocidos como supermercados chinos, almacenes, supermercadistas polirrubros, y estos algunos son esos grandes kioscos. Claro, kioscos ¿sí? mega que tienen alguna góndola con alimentos y demás, también van a estar dentro de esos precios de los productos en cercanía. Claro, ahí no vas a tener higiene o algunas cuestiones más de supermercados, pero sí vas a tener, que es importante, almacén, bebidas frescos, que es muy importante. Muy importante. Limpieza y perfumería. Bueno, y nos vamos al cuarto de estos programas, de estos proyectos que fueron lanzados hoy, que ya se conocen, que tienen precios. ¿Se acuerdan que hasta el momento veníamos viendo, bueno, están anunciados, pero todavía no son confirmados? Bueno, hoy sí. ¿De qué se trata? De una canasta de frutas, verduras y hortalizas. No son una gran cantidad de productos, pero son productos que básicamente casi todas las familias compran y consumen en sus mesas, definitivamente. A ver, por ejemplo, papa negra por kilo, 49 pesos. La cebolla por kilo, 69 pesos. Claro. El tomate, que es el gran conflicto de todos los años, producto estacional, etcétera, por kilo, 199 pesos. Llegó a estar a 500 hace unos Una días. locura. La lechuga, que también llegó a estar carísima en algún momento, cercano a 1.000 pesos el kilo. Está bien que un kilo de lechuga es muchísima cantidad, pero la criolla capuchina se va a poder conseguir a 160 pesos el kilo. Es un gran precio. Y por último, el otro de los productos que entra dentro de esta canasta de verduras, hortalizas y frutas es la manzana Royal Gala por kilo, 180 pesos. Así que todo esto ya tiene que estar dispuesto. Tiene que estar dispuesto a partir del 7 de abril, Mañana. todo lo que son los supermercados, estos frescos a partir del 11. Y algo importante para tener en cuenta en relación a los frescos es que todos los meses se van a ir produciendo algunos cambios en función de la estacionalidad. Claro. Porque, lo cual está muy bien. No siempre se puede, digamos, producir lo mismo. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. Volvemos a cuestiones que tienen que ver con la política más macro, pero de alguna manera también con cada uno de nosotros. Porque hoy, que estuvo de visita, hasta dentro de un rato, ya se debe haber ido, porque a las 20 horas terminaba la visita del presidente Arce, estamos hablando del presidente de Bolivia, a la Argentina, encuentro con el presidente Alberto Fernández, una charla muy importante, pero lo más importante, la firma del convenio por el tema del gas. Así es, la firma del convenio establece que la Argentina va a seguir recibiendo, recordemos que, o sea, renovaron un acuerdo que ya existía, Exacto. le pusieron precio a ese acuerdo y le garantizaron, hay establecido un acuerdo que dice también que en caso de que Bolivia pueda sacar más provecho de su producción de gas, claro. Si se produce más de lo que viene produciendo hasta ahora. Expliquemos una cosa. Bolivia tiene una de las reservas más grandes de gas en la región. Pero durante los años de la dictadura militar se suspendieron un montón de exploraciones que se estaban haciendo, con lo cual no tiene la capacidad ahora de desarrollo y de extracción que tenía en otra época. Por eso es que se empezó a poner en duda si Bolivia iba a poder ser aquel prestamista de última instancia, por decir de alguna manera, ante la emergencia. Lo que quedaron es, yo te garantizo lo que vos me venís comprando y además, en caso de que nosotros podamos sacar más provecho, tenés prioridad para recibirlo. Esa es una gran ventaja para la Argentina que básicamente va a permitir garantizar, entre otras cosas, como decíamos el otro día, no solamente que todos nosotros podamos tener el gas que llega a nuestros hogares para calefaccionarnos en el invierno y para poder cocinar, tener agua caliente, etcétera, sino y sobre todo y fundamentalmente que llegue a las industrias que permitirán seguir produciendo. Recordemos que uno de los grandes puntos en este conflicto por la posibilidad de falta de gas que viene de coletazo por el tema de la guerra Rusia-Ucrania, etcétera, pero que también tiene que ver con lo que nos pasa a los argentinos, que estábamos importando gas, era, bueno, habrá que cortar el gas en algunos momentos en las industrias. Este acuerdo parece ya garantizar que eso no tendrá que ocurrir. Bueno, hay una pastillita más chiquitita que quisiera agregar, que es que en el día de mañana podría terminar de redondearse este acuerdo tripartito, algo ya habíamos adelantado. Sí.
Guzmán está yendo para Brasil. La idea es que en Brasil le diga a Guzmán que lo que ellos no usen de gas gas que importaba a Bolivia se lo pueda trasladar a la Argentina. Se especuló con que quizás hoy hubiera un anuncio. Como Brasil todavía no dio el ok, veremos si mañana podemos completar como una buena noticia. Esa información, una noticia así como redondita, con moño y todo. Vamos a hablar de otra de las cuestiones que obviamente es trascendente. Ustedes recordarán lo que fue el acampe de 48 horas en Avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social, que contamos aquí, tuvimos testimonios en vivo, reclamos al ministro Zabaleta, respuesta del ministro Zabaleta con el aumento del 50% de la tarjeta alimentar, pero no parece ser suficiente para las asociaciones o las agrupaciones sociales que van a volver a reunirse con el ministro. Sí, de hecho, hoy tuvieron una pequeña reunión. Habían tenido otra antes del acampe piquetero. Sí. Esta es la primera después del acampe piquetero. En esa reunión, por lo menos lo que llega desde el Ministerio de Desarrollo Social es que le ofrecieron algunas instancias productivas más, un ofrecimiento no exactamente lo que pedían los piqueteros. ¿Se acuerdan que cuando hablamos acá con Chiquito Beliboni? Con Beliboni, él decía que ellos tenían unos proyectos puntuales. Bueno, no, esos no. Esos no. Pero les ofrecieron, digamos, contribución para realizar otro tipo de proyectos. No tenemos los detalles, habrá que esperar para saberlo porque esto acaba de terminar. Y también lo que sí se les dio o se les garantizó o se les dijo que se le iba a proveer es una mayor cantidad de alimentos, que era otra de las cuestiones que estaban reclamando para sus comedores. Porque el tema de los comedores es un tema central, no solamente por la cantidad de gente que además se ha sumado durante la pandemia a ir a esos comedores para poder tener una comida diaria por lo menos, sino que la calidad de los alimentos o la cantidad y variedad de esos alimentos había mermado muchísimo durante la pandemia. Así que uno de los grandes reclamos tenía que ver con esa situación. El acampe piquetero está, por el momento, pensado y agendado para el próximo miércoles 13. Miércoles 13, que, recordémoslo, es la previa del fin de semana largo de Semana Santa. Va a haber mucho tránsito en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual es una fecha que no ha sido elegida al azar. Ojalá se pueda desactivar previamente a que eso suceda. Vamos a volver a la política, pero para hacer un contacto entre la política nacional y la internacional, ¿te parece? La política de fotos. Es la política de fotos. Hay mucha política de fotos, tenemos para contarles largamente. Bueno, ¿cuál es esta foto de la que estamos hablando? Es una entre Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, y Mauricio Macri, expresidente de la Argentina. Dos personajes muy importantes en dos términos que tienen que ver con la actualidad local. Primero, los dos tuvieron que dejar su mandato después de un solo término, algo inédito para la historia de los dos países. De los dos países. Sí, no pudieron refrendar segundo mandato. No lo lograron, no llegaron. Y el segundo tema, y que atañe mucho a la Argentina y a las internas actuales, es que fueron los responsables principales del acuerdo con el FMI. Porque recordemos que el préstamo se le da a Mauricio Macri vulnerando algunas cláusulas importantes del Fondo Monetario y con el respaldo principal explícito del presidente Donald Trump. Bueno, este encuentro, que de alguna manera lo que vuelve a hacer es a contarnos, tienen una buena relación, no es algo nuevo. Mauricio Macri y Donald Trump son amigos desde antes de ser cada uno de ellos presidentes de sus respectivos países. Y en sus encuentros, bilaterales o no, siempre hubo esa suerte de complicidad / amistad entre ambos, que claro, después para el futuro de los países no se traslada en bienestar para los ciudadanos, ¿no? Es un bienestar más de amistad que de países y ciudadanos. Y ahí están, otra vez encontrándose. ¿Qué estarán tramando, no? Ahí justo, mira, acá atrás estábamos viendo cuando Donald Trump vino de visita. Ahí está entrando con Mauricio G20, Macri. ¿no? Sí. Son del G20, perfecto. Del G20, bueno, ahí va. Trump y Macri se conocían de la época empresaria, vamos a decir. Ambos empresarios. Los dos vienen de esa línea. Acá está la fotito de hoy. Acá está la fotito. Con el clásico gorrito Make America Great Again. Sí. Hagamos a América. Ellos le dicen América a Estados América Unidos. de los Estados Unidos, sí. A América del Norte le dicen América. Déjame poner puntos suspensivos. Pero ellos así lo llaman. Hagamos a América grande de nuevo. Sí. Porque lo que decía Trump básicamente es que la política tradicional era la que había llevado a Estados Unidos a ese lugar. Él fue uno de los que empezó, no vamos a decir el discurso que acá se han apropiado los autodenominados libertarios. No, pero tiene mucho de esto de la casta política y todo eso. Porque él es un outsider, del mismo modo que también lo fue Mauricio Macri en su momento. Ambos llegan a las presidencias. Estaba observando, viste que hay una cosa visual que hay que tener en cuenta y mirar. Sí. La gorra es roja. Y usa corbata roja habitualmente, es el color de los republicanos en los Estados Unidos, entonces ese color rojo es una identificación. Total. Y Mauricio Macri tiene la famosa camisa celeste.
¿Ojos de cielo? Y la camisa celeste muy del pro en su momento, ¿no? En el arranque, en el inicio, recordá que había una especie de uniforme. Yo alguna vez se lo pregunté a dirigentes del pro y me contaban que en su placar tenían realmente una gran cantidad de camisas celestes, porque siempre había que estar de camisa celeste. Bueno, ahí están los dos. Y dice Mauricio Macri, hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos. Puntos suspensivos. Bueno, sigamos algo que seguramente les interesa, o por lo menos le interesa seguro a Mauricio Macri, que como presidente de la Fundación FIFA y como expresidente de Boca está muy metido en el deporte. En el deporte. Y para hablar del deporte, para hablar de la Copa Libertadores y de algunos hechos que sucedieron ayer, estamos en comunicación con nuestro amigo Guillermo Pisapia. Guille, ¿cómo estás? Querido, ¿cómo Gustazo. va? ¿Qué dice? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien. Preocupadísimos por el patadón que recibió el jugador de River, además con fractura, ¿no? Digo, esto ya creo que está determinado, aunque no fue expuesta afortunadamente. Esta operación, ¿cuánto tiempo le va a demandar al jugador de River quedar separado? La verdad que fue un golpe tremendo ayer lo que se vivió en Lima con el jugador de River, con Robert Rojas, con el defensor paraguayo. Una lesión gravísima que una fractura de tibia y peroné. Uno viendo que vos jugás, Javi, al fútbol, yo juego, vamos en forma amateur. Sí. A ver, uno lo toma de una manera diciendo, ay, nah. Te da una sensación de decir, ¿para qué? ¿No? Porque uno por dentro dice, qué mala leche. Muchísimo, ¿no? muchísimo. A ver, lo digo, no tengo problema en decirlo. Claro. Pero da broma. Guille, a nosotros nos quedó pendiente el partido como colega. Yo me rompí el tendón de Aquiles, pero me estoy recuperando. Espero llegar antes que el Sicario Rojas para jugarlo. No, ¿en serio? ¿Llegás? Ahora. No, porque Guille es un gran jugador de fútbol. ¿En serio? Gran jugador ¿Vos? de fútbol. Sí, ¿Vos? sí. Bueno, yo me defiendo. Ya, no quiero decir, no, que hablen otros. Está Pero, pendiente, ¿eh? escuchame, pará, está pendiente, pero... ¿Los puedo ir a contame- ver cuando jueguen? Sí, claro. Bueno, listo, claro. voy. Yo Escuchá, voy. contame, Guille, porque hay fecha de Copa Libertadores en este mismo momento, ¿no? En este mismo momento está jugando, a la noche, en un Sí. partido que juega Estudiantes de La Plata contra el Sarfield. Bueno, no se hace, Javi. No seas así, Javi. Vamos, Javi. ¿Qué va a hacer? Está bien, no, yo no me di cuenta. La productora me dice, preguntale por la Copa Libertadores. Juega Estudiante, Judy, me está mandando al frente de una manera... Me hubiera dedicado que le preguntaba Sí, yo, sí, así no pasaba nada. Bueno, Total, Boca perdió, dale, ¿viste? dale, Ya estoy dale. amargada. Digamos lo que hay que decir, dale. En este momento está jugando, hay Copa Sudamericana también, aparte de la Copa Libertadores, porque se están jugando las dos copas a la misma vez, la primera fase de grupo de cada uno. Está jugando Racing en Uruguay con River de Uruguay, está empatando 0-0, ya 15 minutos del segundo tiempo, en el debut del equipo de Fernando Gago en tierras uruguayas. Bien, esa es la sudamericana. Hablando de lesiones, Sí. vamos para el lado de Boca ahora. Se confirmó el desgarro de Carlos Zambrano, del peruano Carlos Zambrano, se queda sin marcadores centrales. Está Caglia para lo que viene. Teniendo Como en si cuenta estuviera que tan ordenado Pará, todo, pero, ¿no? ¿qué lesión? Porque Perú tiene que jugar el repechaje, Guille. Claro, es verdad. ¿Qué Perú lesión tiene tuvo? Pero el repechaje recién es en junio. Javi. Ah, Y llega. tiene tiempo. Llega. Sí, un desgarro, 3 semanas. Ah, bien, como bien, bien. mucho. Recuperado. Vamos Bien. en abril, miren, está jugando. Pero Así que yo no- para los compromisos de Boca, complicado, ¿no? Porque de acá para adelante hay mucho partido entre semanas, mucho partido de la Liga. Que Boca tiene que jugar la semana que viene con Aldo Ready, que viene de ganarle a Corinthians en la primera fecha y está obligado a ganar. Claro, Y Boca, claro. En parte defensiva ya no tiene a Marcos Rojos y Carlos Izquierdo suspendidos de la Copa Libertadores del año pasado. Pierde a Zambrano, está con falta de marcadores centrales, va a tener que hacer debutar a un par de juveniles. Recordemos que Boca juega el fin de semana contra Vélez por la Copa de la Liga. Así que bueno, veremos batalla cómo se va las arregla. arreglando por el equipo. Guille, muchísimas gracias por el informe, completísimo como siempre. Y bueno, estaremos en comunicación próximamente. Y yo me estoy entrenando para que nos crucemos la cancha. Yo voy, Cuando juegan, yo voy. Sin problema, Yo voy. Dale. Cuando quiera. Muy bien. Adiós, Guille. Yo voy. Gracias, Guille. Gracias. Bueno, nos vamos a poner serios, aunque nos quedamos en el ámbito del deporte, pero porque hay que dar cuenta de un episodio que está vinculado con una de las leonas, una de las más conocidas, y con alguien que hace mucho tiempo viene llevando adelante una serie de acosos que lo llevaron a estar detenido, pero ahora está en libertad. Así es. Es impresionante. La leona de la que estamos hablando es Agustina Albertario, ¿sí? Una de las jugadoras que fue incluso elegida mejor jugadora del mundo en su momento, destacadísima
jugadora argentina, que contó que hace ya 2 años, creo que fue, sí, se iniciaron esta serie de acosos que primero alguien se presentó en el hotel donde paraban las leonas y dejó una carta, después le empezó a escribir en las redes sociales, le empezó a mandar imágenes, digamos, obscenas, imágenes de él en baños menores o sin ropa y demás. Pero además otra cuestión, ¿no? Digo, amenazas directas. Amenazas directas llamándola viuda a ella, ¿no? Como de alguna manera dando a entender que iba a atentar contra la vida de su pareja, lo cual empezó a agravar la situación. Y este hombre que estuvo detenido y ahora fue liberado, tiene 8 denuncias previas de otras mujeres. De otras mujeres. Es decir, por haber llevado adelante situaciones parecidas, similares y demás. Albertario tiene miedo. Y me parece que está bien que ella salga a contar en las redes no solamente lo que le está pasando, sino quién es esta persona. Porque uno se imagina, si para alguien tan conocido como Albertario es difícil lograr que alguien pueda ser detenido por una circunstancia parecida, imagínense para la enorme cantidad de mujeres que sufre acoso y no sabe, digamos, no son conocidas y no tienen las herramientas que tiene Albertario para meter preso a alguien. Seguro. De todas maneras, a ver, la definición de si una persona tiene que estar presa o no, lógicamente no tiene nada que ver con si es Agustín Albertario, si es cualquier otra persona. Tienen que existir, por supuesto, los causales. El tema me parece más importante y que siempre lo vemos y lamentablemente cada vez que la situación escala a mayores se habla, es cuáles son las medidas que van a permitir que una persona no siga avanzando con estos acosos. Tal cual. ¿No? Pequeña línea sobre eso. En algún momento se había hablado de que en lugar de haber, por ejemplo, botón antipánico o una restricción perimetral, que es lo que tenía este hombre respecto de Albertario, lo que se utilice sea una especie de muñequera o de tobillera para aquellos que ya tienen una cantidad importante de denuncias, que se han comprobado algunos episodios, y que entonces la alarma suene cuando esa persona se está empezando a acercar a quien no se tiene que acercar, para que no sea el botón antipánico el que avise cuando el agresor ya está en la puerta de la víctima. Bien. Nos vamos a internacional, nos vamos a una vuelta por el mundo. Que a vos te encanta dar la vuelta por el mundo. Nos vamos a una noticia complicada, ¿eh? ¿Vos viste cómo quedó ese avión? El avión de DHL en Costa Rica. Para el público que le tiene pánico a los aviones, estamos dando. No, es tremenda esta imagen, mírenlo. Es un aterrizaje, ¿no? Sí, es un avión de carga, hay que decirlo, es un avión de la empresa de carga DHL. Estaba saliendo de Costa Rica con destino a Guatemala, despegó y al poco tiempo de andar dijo, estamos teniendo unos problemas hidráulicos. Sí, problemas hidráulicos que no sabemos exactamente qué son, pero sí lo que pidieron fue un aterrizaje de emergencia, el regreso al mismo aeropuerto y miren cómo quedó el avión después de aterrizar, se partió al medio. Sí, lo que ahora están tratando de indagar es porque logra, primero, lo hacen dar un par de vueltas en el aire para descargar combustible, pensando que si fuera a suceder algo como lo que sucedió, no tuviera combustible y no explote. Bueno, después de gastar casi todo el tanque, aterriza. Cuando aterriza, se va de pista. No se entiende bien por qué se va de pista, si estaba vinculado con el RONO, y ahora pero lo que pasó fue que se interrumpió, por supuesto, el tránsito aéreo en Costa Rica. El aeropuerto, claro. O sea, todos los que tenían vuelos programados tuvieron que reprogramarlos, ir a sus aerolíneas, esperar, porque además hay que determinar y periciar seguramente este avión que ha quedado partido en dos en medio de esa pista. Afortunadamente, digamos, no hay víctimas, simplemente el susto de la tripulación. Recordemos que era un avión de carga, con lo cual lo que mayormente llevaba era cosas que se transportaban de un lugar a otro, ¿no? Así que en ese sentido no había pasajeros de por medio. Pero el enorme susto que se llevaron y además la complicación para el funcionamiento de este aeropuerto internacional en Costa Rica. Vayamos de Costa Rica a Europa ahora. Habíamos adelantado algo en estos días. Este domingo habrá elecciones en Francia. El principal candidato es el actual presidente Emmanuel Macron. Un presidente que tuvo un mandato complicado por la pandemia, por supuesto, y también caracterizado por algunos conflictos sociales durante su gestión. De todas maneras, se repite un esquema que es el que había tenido cuando él asumió. Nuevamente tiene enfrente a Jean-Luc Mélenchon por la izquierda y Marine Le Pen. Marine Le Pen, que es una histórica que ya se ha presentado varias veces, que nunca le ha funcionado la manera en que la derecha con ella, nacionalista, digo, la manera en que la derecha con ella como representante avanzó hacia elecciones. Y todo parece indicar entonces que Emmanuel Macron volverá a ser presidente de Francia.
Esta situación complicada que vos contabas en términos de lo social, Javi, que además viene de la mano, yo me puse a pensar hacia atrás, la cantidad de cosas que pasaron durante el mandato de Emmanuel Macron. Son 4 años también en Francia, ¿no? 4 años de mandato. Creo, si no me equivoco, que comienza con el incendio de Notre Dame. Y él ya era presidente o estaba a punto de ser presidente. Recién asumido, sí. Los chalecos amarillos en las protestas sociales en las calles, que generaron una enorme revolución que se fue replicando incluso en otros países. Y luego la llegada de la pandemia, con lo que eso implicó, ¿no? Siendo un mandatario europeo en el lugar donde se había centralizado la gran cantidad de los contagios después de venir de Asia hacia el occidente. Así es. Perdón, Judith. Bueno, seguimos. Una de las cuestiones que ataba a Macron también con la política internacional últimamente era que había intentado ser uno de los intermediarios para evitar que Rusia pudiera avanzar, digamos, en esta invasión de Ucrania. No lo logró. Pero de todas maneras sí quedó como uno de los gestores. Y hago este vínculo, este puente con Rusia para hablar justamente de lo que pasó hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. Ese Consejo de Derechos Humanos presidido en este momento por la Argentina, y donde la Argentina tomó una decisión que generó incluso, qué cosa no, un problema interno en el gobierno. ¿Cuándo no? Bueno, la Argentina votó a favor de que Rusia tenga que ser suspendida de su presencia en el organismo de derechos humanos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Esto implica no que va a quedar para siempre fuera, pero sí que momentáneamente quedará fuera producto de lo que está ocurriendo en el medio de la guerra. ¿Qué se considera? Que Vladimir Putin es un hombre que cometió delitos vinculados con ir en contra de los derechos humanos. No es personal, el tema es con el país y está concretamente vinculado con la guerra. A partir de allí se llevarán adelante evaluaciones, pero como decía recién Javi, la Argentina vota a favor de esta salida conjuntamente con Estados Unidos, con gran parte de Europa, con algunos países de Latinoamérica, no así México, por ejemplo, que votó en contra. Se abstuvo México. Perdón, que se abstuvo. Y Uruguay también se abstuvo. Sí, ahí también hay una cuestión que hay que ver. Putin antes de esta votación dijo, el que se abstiene vota en contra. Presionó justamente para no ser echado. Venezuela sí votó en contra y algunos otros países alineados a Rusia. Bolivia, que estaba acá. Que estaba acá y hablaban Lucho Arce con Alberto Fernández, mi amigo. Bueno, en esta posición internacional estuvieron enfrentados. Y un datito más de todo esto. Rusia no solamente dijo esto que están haciendo es una calamidad, se van a arrepentir, sino que no vamos a dejar que nos echen. Nosotros renunciamos primero. Así que Rusia inició ya el pedido para salir del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, volvemos a la Argentina y volvemos a algo que se está planteando ya como una industria. Estamos hablando de la producción de cannabis medicinal en la República Argentina. Ustedes seguramente recordarán no solamente las leyes que acompañan esto que ahora les vamos a contar, sino una puntapié inicial que se dio en la provincia de Jujuy y que ahora tiene a la provincia de La Rioja como otro de los distritos a llevar adelante una gran cantidad de producción de cannabis medicinal que obviamente es controlada por el Estado, ¿no? Así es. Escuchamos, porque lo primero que se viene a la mente a la gente y también a nuestro operador musical por lo que escuchamos, es Bob Marley. Pero ese es apenas uno de los usos que tiene el cáñamo, que es esta industria que se viene a desarrollar en la Argentina.